funciones. Don Pedro Mario Burelli, quien fue miembro de la Junta Directiva de PDVSA, quiero darle la bienvenida. Usted es uno de los más agudos analistas políticos que conoce profundamente cómo se mueve Washington y obviamente cómo se mueven los poderes en Venezuela. Bienvenido nuevamente a esta transmisión especial ininterrumpida de NTN 24 en esta noticia tan importante que ha sido la captura y extracción de Nicolás Maduro, pero con toda esta expectativa frente al futuro de la democracia en Venezuela. Gracias por acompañarnos, Pedro Mario Burelli. Y todos hoy nos preguntamos, en este momento, el papel exacto de Delcy Rodríguez, ¿cuál es? ¿Y cuál es su futuro, el de ella? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí quiero aprovechar para agradecerle a NTN 24 lo que hace. Estoy muy consciente que son ustedes la fuente primordial de información para mucha gente que vive afuera del país, pero sobre todo para mucha gente que vive dentro del país. Yo creo que en estos momentos transmisiones como esta y la cobertura constante que ustedes tienen es un papel importantísimo, importantísimo para los próximos días. Por eso creo que es importante transmitir cierto grado de tranquilidad a una población que con toda razón está angustiada y hay todo tipo de incertidumbre. Yo le diría, lo primero es, llevamos 26 años en esto y tenemos que tener cierta paciencia. Lo que está ocurriendo es un proceso que tiene fases. Se decidió, el gobierno americano tomó, entre varias opciones, ir por la cabeza de la culebra. Y lo hizo de una forma militarmente ejemplar, con una disciplina nunca vista en el sentido de la capacidad de movilización, costos, tecnologías, porque el objetivo del presidente Trump era que no hubieran bajas americanas en una operación tremendamente delicada. El contraste de esa operación es el comunicado o la parte política de cómo se comunica. Y yo creo que eso lo atribuimos un poco a la personalidad de Donald Trump, que es tan capaz de comandar unas Fuerzas Armadas a montar la operación que el general Kane explica, y al mismo tiempo, en una forma irresponsable y dicharachera, tratar de seguir jugando un juego que tiene otras etapas, que él sabe a dónde van las otras etapas, pero él piensa que él es un gran comunicador y que él puede salirse y creando cierta incertidumbre y gran desasosiego con sus palabras. Lo primero es eso, es decir, entendamos que los Estados Unidos son la combinación de las dos cosas. Los que realizaron la operación militar bajo las órdenes y exigencias del presidente Trump y bajo muchísima planificación y coordinación, y el mismo personaje que a veces es un poco irresponsable en el manejo de temas profundamente delicados y que afectan no solamente a Venezuela, sino a todo el mundo en entender qué es lo que se está buscando. Ahí juega un papel Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, y lo dijo claro el presidente, fue designada por un presidente ilegítimo. Por lo tanto, ella está usurpando la vicepresidencia y si se juramenta, como dicen que se va a juramentar, va a estar usurpando la presidencia. Lo primero de nada, ella es una usurpadora. Segundo, ella es una criminal y su acusación sellada la veremos más temprano que tarde. Pero en las etapas, en las fases, que el presidente inclusive lo dejó entrever, que esto tiene varias etapas, ellos están tratando de escuchar a los clamados, el llamado de mucha gente que dice, no, es que hay que trabajar, que Delcy quiere ayudar, perfecto. Entonces el secretario Rubio le dijo claramente a Delcy Rodríguez, usted quiere ayudar, esto es lo que nosotros requerimos. Estas son las personas que nosotros queremos que ustedes nos entreguen. Estas son las cosas que queremos que usted haga. Vamos a ver si lo hace. E inmediatamente, ¿cuál fue la respuesta? Un ataque de ella, porque ¿dónde la pusieron a ella? La pusieron entre la espada y la espada. ¿Okay? Simple y llanamente, ella la pusieron en una situación imposible, pero como hay gente que estaba diciendo que ella podía hacer el trabajo, había un grupo como Rick Grenell y otro en el entorno del presidente Trump que han estado vendiendo esa transición. El presidente dijo, bueno, vamos a darlo. Pero la transición no es permitirle que ellos sigan gobernando el país, sino que hagan lo que nosotros le decimos. Entonces, ahí está la inviabilidad. Estamos viendo un escenario
de muy corto vuelo, de muy corto tiempo, por esta situación en que para Delcy ser aceptable, tiene que hacer cosas que para ella no son aceptables, ni para el país son aceptables que esto continúe. Pero es dentro de un escenario, dentro de una estrategia que tiene múltiples etapas, hay que pasar por esta etapa. ¿Okay? Entonces, lo primero es, hablamos de Delcy. Delcy está ahí hasta que se compruebe, como se va a comprobar, de que ella está imposibilitada de cumplir con lo que la gente que la vende a ella como solución ha estado vendiendo. Entonces, esto yo le veo muy poco tiempo, pero cuando digo muy poco es poquísimo tiempo. Entonces, estemos claros en eso. Los Estados Unidos acaba de gastar cientos de millones de dólares de los contribuyentes americanos para una operación militar sin comparación en el mundo. No es para terminar con alguien que siga reprimiendo, que siga robando, que siga delinquiendo. Por lo tanto, lo que le está diciendo es, desmantela tú el sistema, desmantela tú el aparato represivo, desmantela el aparato criminal. Y eso no lo puede hacer ella porque hay una parte integral de ese sistema. Ella lo montó, ella y su hermana lo sostuvieron, son los grandes titiriteros. Maduro y Cilia Flores no hubieran durado tanto sin la astucia, la rapidez y las maniobras de estos dos siniestros hermanos. Por lo cual, yo lo que le pido a los venezolanos es que tengamos un poco de paciencia, que entendamos que salir de la cabeza era importantísimo. Yo creo que hay que celebrar, porque por ahí se comienza. Creo que ver a Nicolás Maduro y a Cilia Flores presos y enfrentando a la justicia era el anhelo de muchos, era lo que le correspondía. Y cuando se lean los cargos y llegamos a un juicio, la gente se va a dar cuenta que esto fue desde siempre un emporio criminal. De hecho, por eso están ahí. Por eso Fidel Castro lo seleccionó como el sucesor, porque eso le garantizaba a Cuba seguir haciendo. Cuando se ve el rol de Cuba en el narcotráfico, en todas otras operaciones, vamos a entender el mundo más claramente lo que hay aquí. Ahora, paciencia, ¿ok? Porque atacando el resto de la culebra, hay que hacerlo de forma disciplinada. ¿Ok? Y entonces, en este momento, pedir y exigir que todo ocurra en 24 horas, no. Podían haber hecho al revés, podían haber ido por Delcy, por Padrino, por Cabello, para ver si Maduro y Cilia se rendían. Se tomó la opción, se planificó una operación en la que pueden ir a la cabeza, pero quedó el resto, quedó el cuerpo de la culebra. Por lo tanto, no está la administración Trump buscando que Venezuela quede en manos de las culebras, quede en manos del aparato represivo, quede en manos del cartel de los soles. Pero el desmantelamiento de esto requiere un poco más de tiempo, ¿ok? Y cierta estrategia. ¿Okay? El discurso no es el que yo daría, no es el que creo que muchos de los televidentes daría. Esa es la personalidad del presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? El mismo que le ordenó al general Kane hacer una operación que todo el mundo está maravillado como fue. Entonces, paciencia. Ayer leía a Pedro Mario, su análisis decía, operación militar, impecable. Operación política, bizarra. Entonces, vamos a ver. Y usemos esa metáfora de la culebra que me gusta, porque esta mañana estaba leyendo un análisis, me pareció interesante como punto de partida para conversarlo con usted, en el que planteaban que a María Corina Machado le había pedido Trump y Marco Rubio permanentemente un plan para el día después, un plan precisamente para esta transición. Y decía que no habían podido comprobarle a la administración de Estados Unidos que efectivamente ella tuviera control de fuerzas militares o por lo menos una fractura significativa de esas fuerzas militares, ni el control para llegar y tomar inmediatamente el equipo del presidente elegido por los venezolanos, Edmundo González, con todo ese equipo de María Corina, un plan que les diera la tranquilidad de que pudieran hacer esa transición. Usted muy bien lo explica acá, es que la que montó este aparato, este sistema
corrompido y a disposición de todos los criminales, pues fueron ellos, ese aparato criminal fueron ellos. Pero yo también pensaba, pero esto no es la culebra que se muerde la cola, es decir, si hay unas fuerzas militares que seguramente están fracturadas, necesitan a quién ponerse a la orden, necesitan ante quién formarse. Y cuando uno ve la imagen de Diosdado y de Vladimir Padrino al lado de Delcy, si eres militar y quieres escindirte, no tienes ante quién, porque estás ante los mismos que te han dado las órdenes más horrendas de matar a tu propio pueblo y quien te tortura y te desaparece y te mata si no cumplen las órdenes. Entonces no es como la culebra que se muerde la cola, lo pensaba yo. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo poder tener una estructura militar con ganas de responderle a los demócratas si tienen a los sátrapas dándoles órdenes? Claudia, lo que acabo de decir vale como respuesta. Paciencia. ¿Okay? El desmontar algo que se montó durante 26 años, que es profundamente criminal y profundamente rechazado por el país y que ha generado rechazo profundo entre las Fuerzas Armadas. Es decir, no entremos en las mitologías. Es decir, tanta de la discusión sobre Venezuela se basa en ignorancia supina o en mitos que uno no entiende de dónde sale. Es decir, el mito de que las Fuerzas Armadas son poderosas y están con Maduro. Eso es mentira. La Fuerza Armada votó igual que la población civil en las elecciones y está demostrado. En todos los centros electorales cercanos a guarniciones militares, el voto es idéntico al voto en el resto de la sociedad. ¿Qué te dice eso? Que el militar y su familia está tan harto de Nicolás Maduro como la población civil. Lo que tú estás viendo en la Fuerza Armada es una estructura que institucionalmente no existe. La Fuerza Armada, para que existe, tiene que tener una línea de mando vertical, tiene que ser piramidal, tiene que tener objetivos comunes. Y desde el 14 de abril del 2002, Hugo Chávez se dedicó a evitar que la Fuerza Armada pudiera actuar y lo pudiera tumbar de nuevo. Y para eso destruyó la unidad de mando, destruyó la estructura de la Fuerza Armada. Y la parálisis que ves en la Fuerza Armada no es apoyo a Maduro, es una Fuerza Armada que está paralizada por diseño. Cuando ningún general, ningún coronel, ningún teniente coronel, ningún capitán sabe que si da una orden, quién se la va a cumplir, terminas paralizado. La gente no hablaba hace unos días que las baterías aéreas rusas, los radares chinos, le iban a complicar a los Estados Unidos una operación. No hablaban de eso. Los expertos no hablaban de que esta Fuerza Armada hay que tener mucho peligro, que no hay que subestimarla. ¿Dónde están? Cuando Padrino López habló, había un militar alrededor de él. Existía un militar parado alrededor de él. Estaba el alto mando militar al lado de él. Padrino López es un narcotraficante con recompensa que está en el poder como ministro de Defensa, que es un cargo administrativo, porque los rusos, vendedores de armas, no quieren que que se cambie como rutina en Venezuela el ministro cada año. Ya conocieron a este, ya hicieron las cuentas secretas, ya este conoció Moscú, ya encontró el juego, no quieren que lo cambien. Pero el mando está en manos del CEO de la Fuerza Armada. Hemos visto al general Hernández Lares, hemos visto a su hermano Johan Hernández Lares, que es el comandante del ejército. No lo hemos visto, porque si algo ocurrió y se pudieron meter en Fuerte Tiuna, en un búnker totalmente rodeado de personal, y sacar a Nicolás Maduro, quiere decir que fracasaron como militares. Y eso lo saben todas las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que desmontar los mitos. Vivimos llenos de mitos. ¿Okay? Mitos de gente de afuera que opina sobre Venezuela sin haber pisado un día Venezuela. Y mitos que la gente se va creyendo y va creando, eso no es nada. Ese reporte que circuló Francisco Poleo es falaz. No sabe ni de lo que está hablando. ¿Okay? La relación del equipo de María Corina con la administración Trump se va a conocer en su momento. ¿Okay? En su momento. No se va a conocer antes. ¿Okay? Y la disciplina que tienen
el equipo de Trump en esas conversaciones y el equipo de María Corina y Edmundo González en esas negociaciones, él está llevando a unas conversaciones que no se van a hacer públicas hasta el momento que se tengan que hacer públicas. Entonces, yo, en este vacío comunicacional, en este vacío donde la gente ve incertidumbre, vas a ver mucha especulación. Nuevamente, cuando uno dice paciencia, calma, cordura, esto es un juego complicadísimo. Y por eso lo voy a repetir, la operación militar que ocurrió, la inversión que se hizo, no es para fracasar, no es para que las cosas queden igual, es una operación muy fuerte, sustanciada en una interpretación que el presidente Trump tiene de cuál es el rol de los Estados Unidos en el hemisferio, de que el hemisferio tiene que tener un chance de tener mejores gobiernos y menos criminalidad, y que eso está en el interés de los Estados Unidos. Podemos discutir si eso tiene sentido o no. Eso es lo que está jugando. Entonces, dejen que se desarrolle el juego. De hecho, el presidente Trump, como a veces no se puede controlar, habló de una segunda fase y repitió varias veces una segunda fase y dijo muy claramente, si no cumplen lo que le hemos dicho, iremos a la segunda fase. Y cuando Marco Rubio termina diciendo, yo creo que le quede claro a todo el mundo que cuando el presidente dice algo, lo cumple. Vamos a ver si lo entienden, porque ese es un mensaje que le estaba mandando, porque Maduro no entendió que esto era en serio. A Maduro, sus asesores cubanos lo convencieron de que como Donald Trump tenía miedo de que hubieran bajas americanas, nunca lo iban a venir a buscar. Por lo cual él se sintió guapo y apoyado de rechazar las ofertas de negociación, las ofertas de salida que se le dieron. Por supuesto, no eran las que él quería impunidad total, él quería absolutamente mantener millones de dólares para poder vivir, y esas no se las dieron, ¿ok? Pero él pensaba que estaba seguro, él pensaba, porque los cubanos le decían, Donald Trump tiene miedo de que hayan bajas, por lo tanto no va a haber una operación de extracción porque es imposible entrar a Venezuela y salir de Venezuela sin que se caiga un helicóptero, sin que maten a un par de Navy SEALs o Delta Forces o algo así. Y resulta que mira lo que ocurrió. ¿Okay? Entonces, el mensaje que le manda en esa rueda de prensa, que hay que verla varias veces, porque es muy torpe comunicacionalmente el presidente Trump, muy torpe, y además tiene varias audiencias. Parte del mensaje que él tiene se lo está mandando a su propia base. Él está tratando de explicar a su base de que el petróleo y que hay un beneficio, que no sé qué otra cosa. Parte de la exageración en el discurso petrolero es porque él está hablando a su base. ¿Okay? Y eso hay que entenderlo. Él tiene dos audiencias, no está hablando a los venezolanos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver en los próximos días desarrollos, ¿okay?, que no van a ocurrir, como no ocurrió esta operación, con nuestros tiempos. Nosotros hubiéramos querido que esto hubiera ocurrido en la primera administración, hubiéramos querido que esto hubiera ocurrido en la administración Obama. ¿Y por qué? Porque todo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro se sabía desde siempre. Las acusaciones, estas acusaciones que le van a hacer y otras que están todavía selladas, son el producto de 15, 20 años de trabajo judicial. Entonces, yo hubiera preferido que Maduro se hubiera ido, o nunca hubiera llegado. Si el que hubiera metido preso con la evidencia que dio Walid Maclet en el 2010 hubiera sido Hugo Chávez. ¿Okay? Es decir, los señores generales, Hugo Carvajal Barrios y el general Alcalá Cordones, están presos por información que dio Walid Maclet en la cárcel de La Picota y que después Pedro Aponte Aponte, un militar que terminó en la Corte Suprema en Venezuela, pero que era parte del cartel de la Guardia Nacional que operaba Walid Maclet, fue y contó todas esas historias. Pero del 2010, 2011. Entonces la justicia actúa mucho más lento de lo que nosotros queremos. ¿Okay? Y errores como los que cometió la administración Biden, que se quiso creer el cuento, para al final aumentar la recompensa a 25 millones como para decir, mira, yo sé que estamos lidiando con unos incapaces, pero mandaste a negociar con estos criminales a unos incapaces. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Hemos sufrido mucho. Yo lo único que pido es, seamos pacientes, esperemos, confiemos en el liderazgo por el que se votó, que nos ha llevado hasta aquí,
¿ok? Que entiende inclusive comunicacionalmente lo que está ocurriendo, y hay que ser pacientes, ¿ok? Más nada, eso es todo. Si nos ponemos a especular y pensar, bueno, entonces yo no conozco a nadie de la gente que habla sobre Venezuela que pudiera haber montado la operación militar que terminó con el arresto de Maduro y Silvia Flores. No, nadie. Entonces, aceptemos que estamos jugando un juego un poco disparejo entre la información que están manejando unos y la información que estamos manejando nosotros. Pedro Mario, dos asuntos, un poco en broma, un poco en serio, para explicar este concepto que estás sosteniendo aquí de la paciencia y de lo poco que ha de durar Delcy Rodríguez como encargada del poder. Veíamos ayer una publicación tuya en redes sociales con una caricatura, con un meme, que era, tal vez allí lo estamos viendo al aire con la ayuda de nuestros compañeros en el máster, y ese meme daba a entender que Delcy no iba a durar mucho. Ya nos explicarás de qué se trataba ese meme, esa caricatura, Pedro Mario, un poco en serio, un poco en broma, pero a continuación yo sí quiero preguntarte cuáles serán entonces o serían las condiciones para que entre en escena, para que entre en acción aquel personaje que de manera mayoritaria los venezolanos han votado, y es Edmundo González, de la mano de María Corina Machado. Las elecciones del 2024 marcaron un 70-80% de votación por esa fórmula, por la fórmula democrática. ¿En qué circunstancias entraría en próximos días o en próximos meses la figura democrática de Edmundo y de María Corina? Yo creo que una de las cuestiones importantes en un país tan altamente criminalizado como Venezuela es garantizar la seguridad de un equipo de relevo. Y para eso tienes que desmontar, entender, advertir a quienes puedan pensar o tener otras ideas de qué hacer. Entonces, cuando el presidente Trump, en su manera de hablar, ¿okay?, que yo creo que ya la gente debería de entender y tratar de descontar y meter por detrás de lo que está tratando de decir, cuando él dice Estados Unidos va a manejar Venezuela, no es que va a manejar Venezuela, lo que está diciendo vamos a estar ahí presentes. Es decir, si usted, señores militares criminales, si ustedes narcotraficantes, si ustedes ELN creen que ustedes pueden embonchinchar una transición, pueden complicar una transición, sepan que con quien se van a encontrar es con los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando la gente habla, otro de estos grandes mitos, no es que el ELN está en Venezuela y no sé qué, y entonces ellos sí saben pelear. No, no, no. El ELN se fue de Colombia hace mucho tiempo huyendo de unas Fuerzas Armadas colombianas entrenadas por los Estados Unidos y con acceso a la inteligencia de los Estados Unidos, que le permitió, por cierto, destruir y casi eliminar a la FARC, huyó a Venezuela y lleva años acobijada de Nicolás Maduro y unos militares corruptos, sin pelear, haciéndose ricos en la minería ilegal y en el narcotráfico, y dudo que ahora, si huyeron de las Fuerzas Armadas colombianas, ahora se quieran enfrentar con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces hay que entender que en la forma del presidente de decir, vamos a manejar, él está mandando una señal a un grupo, a una audiencia en Venezuela: a nosotros nos importa el destino de este país, vamos a apoyar la transición, vamos a asegurarnos que los venezolanos recuperen su prosperidad, que los venezolanos puedan volver a su país, y nosotros vamos a estar ahí garantizando que eso ocurra. Entonces, ese es... Ahora, yo lo diría de otra forma, pero yo no soy el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene una forma de hablar, y yo creo que lo hubieran dicho como lo diría yo o como lo dijo él. Yo creo que el mensaje es uno solo: señores, pónganse cómicos, traten de ir en contra de la voluntad del pueblo y se van a encontrar con los Estados Unidos de Norteamérica, que está dispuesto a ayudar a que Venezuela vuelva al sendero de la prosperidad. Sendero al que, por supuesto, se llega con unas autoridades legítimas, con políticas claras, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, ese es el mensaje. Entonces, nos confundimos. Y es la forma bizarra que dije yo de comunicar algo, porque genera una incertidumbre innecesaria. Si no tendría que uno explicar lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos debería poder decir en palabras
absolutamente claros cuál es su plan. También, en la rueda de prensa, que hay que oírla varias veces, es el tema de no avisar lo que van a hacer. Cuando él dice, nosotros no le informamos al Congreso porque se filtra, es lo mismo, él tampoco va a anunciar cuáles son los próximos pasos, porque ellos quieren tener algún elemento de sorpresa, quieren ellos controlar lo que ellos están haciendo, pero todo es para regresar a Venezuela al único mecanismo en el que tú puedes tener prosperidad, que es que haya un gobierno serio, un gobierno legítimo, unas normas, reglas del juego que sean legítimas, y hasta que no lleguemos ahí, eso no va a ocurrir. Entonces, si podemos hablar, o sea, no te quiero responder esta pregunta tan larga, pero si queremos hablar, por ejemplo, de la parte petrolera, en ese contexto te lo puedo explicar, pero si quieres pasar a otro tema, pasamos a otro tema, pero no sé, no me quiero encadenar en esta respuesta. Sí, sí, pero Mario, vale, porque hablabas de la capacidad de comunicación de Trump, que es bastante torpe, y porque también tiene que hablarle a varias audiencias. Él ayer le hablaba a sus americanos de base, a quienes le creen, al movimiento MAGA, al mismo tiempo a los venezolanos, a los latinoamericanos. Ojo, también le habla a los aliados, porque son todos estos presidentes de la región que lo han apoyado en todos los operativos del despliegue en el Caribe, de la presión en el Caribe, que ayer parecían empezar a llamar la atención sobre, ojo, esto tiene que hacerse con la decisión soberana del pueblo, la voluntad del pueblo, que hay un gobierno ya elegido, que eso le da legitimidad además a la operación. Entonces son muchos aspectos y en eso tiene toda la razón. Pero vamos al tema que usted quería seguir, que es el petrolero, que tiene que ver con lo siguiente, Pedro Mario. Y es, un periodista le pregunta en esta rueda de prensa que es cierto lo que dice esta rueda de prensa, no se puede pasar de agache ninguno de los simbolismos, hay que verla, verla y volverla a ver. Pero esta le decía, ¿por qué para el eslogan American First, administrar Venezuela es ejecutar este eslogan, es ponerlo en práctica? Y obviamente ahí queda el tema de administrar Estados Unidos, administrará a Venezuela hasta que haya una transición adecuada. Es la frase textual. Sí. ¿Qué es que Estados Unidos administre Venezuela y qué es una transición adecuada? Es muy fácil, nuevamente, ellos están mandando un mensaje. Habían dos mitos. Trump no se va a atrever, si Maduro no renuncia, se va a enfocar en otra cosa, se va a distraer la atención, se va a irse. Yo he leído tantas estupideces en medios de comunicación que una vez fueron serios, que me ha impresionado. O sea, yo casi cada vez que uno abre un periódico, tú oyes a alguien opinando, tú dices, pero esta persona no conoce, nunca ha ido a Venezuela, no conoce nada, no conoce a Trump, no tiene acceso, es enemigo de Trump. Básicamente todo lo que está saliendo de la administración Trump, entonces es malo porque entra desde el prejuicio que todo es malo. ¿Ok? Entonces, es muy sorprendente cuando la gente también dice, no, él puede entrar y sacar a Maduro y después se va a ir. Y ahí les va a dejar el rollo. Él no está dispuesto a ayudar a reconstruir el país. Y lo que él está diciendo es, sí, nosotros somos dolientes de lo que ha ocurrido en este país. Nosotros vamos a trabajar para que los venezolanos recuperen su país, para que tengan acceso a un país súper rico que lo empobreció esta mafia que tomó control y que secuestró al país. Nosotros vamos a trabajar para que eso se haga. Ahora, nuevamente, torpe, nos quitaron el petróleo, toda esa argumentación, nuevamente, es para la masa. Él sabe, porque se han reunido con las compañías petroleras más importantes de los Estados Unidos y han entendido cuáles son las condiciones bajo las que ellos entrarían. Pero ¿cuál es la sorpresa o el problema aquí? Un gobierno venezolano serio buscaría inversiones de las compañías petroleras más importantes del mundo. Serían las que invitaríamos a que nos ayudaran a reconstruir. Y esas son, en primera instancia, compañías americanas, después compañías europeas. Nosotros no vamos a salir corriendo a buscar compañías de Vietnam, de Uruguay, de no sé dónde, todas las cosas que en su momento Chávez trajo, o de Rusia, de China, no. Nosotros naturalmente iríamos a compañías americanas. Pero aquí es donde está la parte comunicacional. Para que se produzca mucho petróleo en Venezuela, para que los Estados Unidos se pueda llevar mucho petróleo,
para que puedan pagar las deudas que están pendientes con compañías que expropiaron y no les pagaron, un país que está quebrado como Venezuela, alguien tiene que hacer una inversión. ¿Tú quieres petróleo en Venezuela? Tienes que invertir. ¿Tú quieres mucho petróleo en Venezuela? Tienes que invertir mucho dinero en Venezuela. O sea, el petróleo no es una manzana que está sentada sobre una mesa que tú vas y te la llevas. El petróleo está bajo tierra, cuesta dinero, cantidad de dinero, y mientras más petróleo te quieras llevar, más tienes que invertir. Pero es que resulta que Venezuela, en el plan de reconstrucción de Venezuela, de Edmundo González y de María Corina, pasa por un aumento para que Venezuela vuelva a ser lo que fue cuando producimos 3,5 millones o producir 4 millones, y eso requiere tiempo e inversión. Entonces estamos hablando exactamente el mismo lenguaje. Donald Trump, no hay una compañía estatal petrolera de los Estados Unidos. Él habló con las compañías americanas y le dijo bajo qué condiciones ustedes entrarían. Y tienen que entrar con seguridad física, seguridad jurídica y, por cierto, con contratos que no pueden ser sesgados, porque las empresas petroleras, si algo saben, y tengo mucha experiencia y lo vivimos en la apertura en los años 90, cuando yo estaba en PDVSA, las condiciones tienen que ser parejas, tiene que ser un ganar-ganar siempre, porque si tú te metes a exigir condiciones leoninas, esos contratos duran 3 días y el ciclo de inversión petrolera son de 5, 6, 7 años, por lo cual yo no tengo ningún problema. Nosotros creo que el plan de los venezolanos es sentarnos con las empresas americanas para diseñar un nuevo sector petrolero que sea la base o al menos un componente importante de la recuperación de un país que quedó arruinado después de 26 años en que una de las cosas que más se destruyó es la industria petrolera. Pedro Mario, quiero hacer una pregunta muy franca. Aquí estamos en una transmisión 4 de enero, 31 horas después de que fue capturado Nicolás Maduro. Yo tengo que irme a unos comerciales porque me toca, porque estamos aquí en directo. ¿Usted tiene tiempo para esperarnos y contestarnos un par de preguntas más o tiene afán, tiene compromisos? Te espero para un par de otras preguntas si quieres. Ay, te lo agradezco. Vamos a este corte de comerciales y ya volvemos porque hay otros 2 temas que son cruciales y es un lujo tenerte. Así que los Estados Unidos, la imagen de la cárcel, ahí está la imagen de la cárcel donde amaneció Nicolás Maduro. Obviamente el futuro también nos muestra un panorama de esos juicios. Esos juicios también va a ser un trabajo periodístico que nos va a tener concentrados y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy juicioso de entender los indictments, de entender desde el punto de vista de los americanos, desde Estados Unidos, qué es lo que ve Estados Unidos en Nicolás Maduro, en Cilia Flores y en Nicolásito, de haber atentado en contra de los intereses de Estados Unidos y en contra de los ciudadanos de Estados Unidos, porque no nos podemos equivocar. Una cosa son las arbitrariedades, las brutalidades, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad en contra de los venezolanos, y otra cosa es el ataque a los Estados Unidos, como lo plantea la administración y la justicia de los Estados Unidos. Seguimos en conversación esta mañana, un lujo de conversación con Pedro Mario Burelli, a quien quiero agradecerle mucho el reconocimiento que le ha hecho esta mañana a NTN 24 y agradecerle sobre todo el tiempo, porque Pedro Mario Burelli es de los hombres más ocupados que yo conozco en la vida y que pues, nos dedique este rato. No vamos a abusar tampoco de la confianza, pero tenemos unas preguntas y sobre eso, sobre ese futuro de las comparecencias de Nicolás Maduro ante los jueces y ante el Distrito Sur de Nueva York. Jenny, la pregunta para Pedro Mario. Sí, claro, Pedro Mario, muy buenos días, un placer de saludarte. Analizábamos algunos de los temas importantes, pero ahora queremos pasar a los efectos a mediano e incluso a largo plazo de esta captura de Nicolás Maduro y sobre todo en esas audiencias ante el Tribunal del Distrito de Nueva York que tiene que hacer Nicolás Maduro, esas confesiones que haría ante la justicia norteamericana que podrían incluso involucrar a gobiernos de la región. Y le pongo 2 ejemplos puntuales. Brasil con Lula da Silva y Colombia con Gustavo Petro. Hay que recordar también que Petro pues ya está sancionado por Estados Unidos. Maduro tiene información que recopiló durante exactamente 12 años, 8 meses y 15 días, que fue el tiempo que duró de manera ilegítima en el poder en Venezuela.
Y hay un detalle en redes sociales que ayer se recordó mucho, que fue que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Venezuela jugó un papel importantísimo en garantizar el acuerdo de ese gobierno con las FARC, que además se dio en el marco de las elecciones de 2013, en las que le robaron los resultados a Capriles, y en ese momento el gobierno de Santos respaldó el reconteo de votos para dilatar, y finalmente pues se dio el resultado que supimos que fue que Maduro quedara en el poder por más tiempo. ¿Deben estar nerviosos los amigos de Maduro, los que en ese tiempo estuvieron alrededor de Maduro, los que están aliados a él? ¿Qué pueden estar pensando en este momento esos gobiernos y especialmente esas personas que durante todo este tiempo de Maduro jugaron papeles importantes de alianza con él? Yo creo que no es por lo que Maduro confiese o no confiese. Yo creo que Maduro le va a costar mucho ponerse una decisión de confesar para que le reduzcan la pena. Yo creo que la pena que le va a tocar a Maduro, no con estas acusaciones, con las que vienen, que estamos viendo es una película en desarrollo. Hay acusaciones selladas mucho más graves. Lo que filtraron ayer es una nueva acusación que reemplaza o sustituye la que se había develado en marzo del 2020, pero es una parte de algo que va a ir creciendo. O sea, no, las acusaciones no son estáticas, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo, pero esto era suficiente para justificar y presentarlo frente a un juez. Yo presumo que sus abogados lo pondrán a decir que él no es culpable, y entonces se empezará un proceso para fijar una fecha de un juicio, y durante ese periodo donde si hay o no hay negociaciones que ocurre. No, él no se va a declarar culpable, por supuesto, el lunes cuando lo presenten frente a un juez y le pregunten cómo se declara, se va a decir que no es culpable, y viene un proceso que puede ser muy largo, hasta un año, de lo que se llama todo el periodo prejuicio. De aquí en adelante va a salir muchas más cosas, como te digo. El problema fundamental no está en lo que Maduro diga, sino que cuando caen estos regímenes, empieza a aparecer información, empieza a haber gente que para ganarse el acceso, el perdón, empieza a ofrecer información que han tenido, que han acumulado. Y yo creo que eso le debería de dar mucho miedo a quienes han sido cómplices de un régimen que, utilizando la técnica muy rusa y muy cubana de chantajear, tú chantajeas con dos cosas: con información que puedes utilizar para hacer que la gente haga lo que tú quieres, o con dinero, los compras, y una vez que la gente cae en el juego del dinero, ya son tuyos. Ya son totalmente tuyos. Yo estoy seguro que el presidente Lula no quiere que se hable de cómo se financió su primera campaña que ganó. No creo que el presidente Lula quiere que se explique qué rol jugó él como expresidente, pero a la vez cobrador para grandes empresas brasileñas que tenían deudas y que no se pagaba si él no hacía la gestión. Yo creo que mucho de la posición timorata de Lula viene porque se dejó caer en una red corrupta y Maduro operó esa red. Hay otra gente dentro del régimen que sabe que así son las relaciones. Ellos tienen mucho sucio sobre mucha gente. Entonces, tiene que haber mucha gente preocupada. Mucha gente preocupada. En Venezuela también. En Venezuela hay políticos, entre comillas, lo que se llaman alacranes, y empresarios, entre comillas, lo que llaman enchufados, o sea, cuyas relaciones con el régimen también van a aflorar y tienen que estar muy asustados. Entonces, yo creo que mucho de la estructura de apoyo de Maduro y que no caiga, que la transición sea gradual y que quede de él, y todo eso, viene empujado por quienes tienen miedo de que esto caiga, como cayó, por ejemplo, en la Unión Soviética o los países del este, que cayeron absolutamente y se lo llevaron todo. Yo creo que el régimen va a caer, la culebra entera va a estar dominada, vienen fases, por lo cual el susto va a ir en fases también, a medida que se van dando cuenta que se va acercando, que la culebra la van rodeando y que simplemente llega el momento en que la culebra ya no está. La culebra va a morir, pero lo que se hizo, las huellas, los documentos, las transferencias, las carteras digitales, todo lo que se ha montado en este aparato corrupto se va a descubrir. Pedro Mario, estábamos ahora también viendo esa rueda de prensa de los congresistas aliados
el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Donald Trump. Estamos viendo a María Elvira Salazar, a Mario Díaz Balar, a Jiménez, a Carlos Jiménez, en una rueda de prensa en la que los periodistas insistían mucho en el tema de María Corina Machado, porque es que no lo podemos decir, no lo podemos borrar. Entendemos todo lo que nos ha explicado, entendemos que esto requiere una paciencia, pero en medio de ese proceso, ¿cuál va a ser el papel de María Corina Machado? Si quiere, acompáñenme y repasemos un momentico lo que pasó en esa rueda de prensa. Esto es rápido para que hablemos de eso, porque obviamente también hay que analizar al interior del poder de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, de los aliados republicanos de Donald Trump, cómo van a manejar esto también frente a la cara de los electores de ellos. Y los electores de ellos, obviamente, tienen en su cabeza fijo que aquí hay un gobierno legítimo escogido por los venezolanos. ¿Cómo irán a manejar esta situación? Vamos a ver esta parte de la rueda de prensa que, bueno, que es impactante. Ella también es ilegítima. Así que, pero también tenemos que tener, yo pienso, y porque yo no he hablado con el presidente o Marco Rubio sobre esto, pienso también que necesitamos estabilidad por un rato, pero también necesitamos una transición. Pero yo no estoy contento con ella ser parte de esa transición, porque para mí, y yo creo que para el pueblo venezolano, ella es ilegítima. Eso básicamente no tiene mucha consecuencia. Lo que el presidente dijo claramente hoy, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos todavía están ahí, están en la área, y no va a permitir que se mantenga ese régimen. El presidente lo dijo muy bien, de que no se podían ir los Estados Unidos y dejar a cualquiera de todos estos bandidos, porque es Alibaba y los 40 ladrones. No vas a poner al ladrón número 25. Lo que hay que hacer es, lo que dice Mario, es estabilizar el país. ¿Y quién mejor que los Estados Unidos para estabilizar y los soldados americanos? Y después de estabilizar, entonces permitirle a la sociedad civil y a la oposición venezolana organizarse y que entonces decidan qué va a pasar. Los europeos, nuestros amigos, pidieron contención, pero ellos no pidieron a Estados Unidos que fuera moderado cuando pidieron ayuda al lidiar con Rusia. Así que a nuestros amigos europeos es tiempo de que se den cuenta que en este hemisferio tenemos amenazas reales a la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos. En Venezuela hay los rusos, iraníes, cubanos, Hezbollah, los que quieran, ¿no? Entonces, el concepto de que solo deberíamos ser moderados cuando es proteger los intereses estadounidenses y las vidas estadounidenses es la definición de la hipocresía. Claro, entró Mario Díaz Balar hablando, no la consideramos legítima, hablando de Delcy Rodríguez, obviamente no de María Corina. Pero hubo un momento en esta rueda de prensa en que un periodista le dice, pero ¿por qué en este momento no están apoyando a María Corina? Y él se enoja y dice, no pongas en mi boca palabras que no son mías. Es un momento tenso que viven ahí en la rueda de prensa, porque claro, toda esa expectativa está. ¿Cuál ves, Pedro Mario Burelli, el papel de María Corina Machado y todo ese grupo que la ha rodeado, que la ha defendido, pues muchos están encarcelados? ¿Cuál va a ser el papel de ella y en qué momento será el adecuado para que entren ellos? María Corina, Edmundo González, o definitivamente esto hay que pasar página y, como decía el mismo Díaz Balar en la rueda de prensa, ya sea con las anteriores elecciones o llamando a unas nuevas. ¿Será que habrá otras elecciones? Es decir, todas son las preguntas que nos hacemos. Mira, nuevamente, el contexto de una situación delicada donde le cortaste la cabeza a la culebra, pero la culebra queda. Hay que buscar la fase de ir extirpando la culebra, ¿okay? Y hacerlo en la forma más eficiente posible. Para los Estados Unidos y para sus aliados, que son muchos que están detrás, rezagados, pero los ves en sus comunicaciones, en las comunicaciones de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Canadá, en el fondo siempre ha estado operando. Lo que pasa es que le dejaron el papel a quien decidió tomar cartas en el asunto, quien tiene el aparato judicial más grande, quien tiene la evidencia, quien tiene el aparato militar más grande y quien tuvo la disposición de finalmente enfrentar a esta culebra y decapitarla. Entonces, démosle tiempo y todo el mundo está claro que el lujo que hay en Venezuela es que hubo una elección absolutamente injusta,
pero que se ganó por un margen increíble y con una capacidad tecnológica que no existe en ninguna otra parte del mundo, por la cual inclusive cuando uno ve por qué le dieron el premio Nobel a María Corina, parte de la explicación es esa operación. Es la parte cívica, es la lucha frente a una dictadura con las herramientas cívicas, con la tecnología, la capacidad de demostrar. ¿Okay? Esa capacidad es un lujo que los Estados Unidos saben que tiene en Venezuela, que no tiene en Nicaragua, que no tiene en Rusia, ¿okay? Que no tiene en Irán, que no tiene en Cuba, que son países donde ellos quisieran ver un cambio para mejor, no lo tienen sino en Venezuela. Pero para llegar a ese momento, si mañana tú pones a María Corina Edmundo, lo tienes que proteger y defender de todos modos. ¿Okay? Y si tú tienes que ver que los Estados Unidos, en contra de lo que muchos decían, que no le importaba Venezuela, sino que te está diciendo sí me importa y me voy a quedar para mandar una señal clara de que me importa, me están diciendo vamos a hacer las cosas por pasos, porque si yo pongo mañana a Edmundo González y a María Corina, tengo que tener un aparataje para protegerlo mientras yo no desmantele la estructura criminal, mientras esa estructura criminal no entienda con quién se va a enfrentar de verdad. Entonces, nuevamente, el escenario es mucho más complejo. Las opciones para alguien que decidió poner el capital político, poner dinero, arriesgar las Fuerzas Armadas para tomar un modelo en América Latina terrible de la destrucción del país más rico del mundo. Yo le decía hace un momento a un periodista inglés, imagínate tú que tú despertaras en Londres y no hubiera nadie en Londres. ¿Okay? Londres tiene 9 millones de habitantes. Bueno, 9 millones de personas se fueron de Venezuela. Imagínate tú que tú te despiertas una mañana y no hay nadie en Londres. Eso es lo que se fue de Venezuela. Entonces, para crear condiciones para que la gente regrese, para que la gente pueda invertir, hay que tomar ciertos pasos. De la noche a la mañana esto no es automático. La gente que piensa que se fue Maduro, llegó Edmundo y María Corina y la prosperidad y todo el mundo regresó. No sé qué problema están evaluando. Son 25 años de criminalización del Estado, de destrucción de sus instituciones, de corrupción de todo, y va a requerir un cierto tiempo. Pero honestamente, yo creo que es mucho menos tiempo de lo que crees. Yo creo que si María Corina y Edmundo hubieran ganado, hubieran tenido que entrar al poder el 10 de enero, solos, enfrentar lo que quedaba, solos, iba a ser mucho más complejo que lo que va a ser que en el momento que lleguen, que van a llegar, y tengan a los Estados Unidos comprometidos en apoyar la transición democrática y sobre todo comprometidos de que sea exitosa para demostrar que los Estados Unidos no todo es Irak y Afganistán, que es una mancha muy negra para los Estados Unidos. Esa es la misma mancha negra que lleva a Trump a decir yo no voy a invadir un país, pero sí voy a utilizar el poderío militar para que mis intereses se protejan. Pero yo no voy a mandar a unos muchachos a que los maten como si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lección no se aprendió? Eso es parte inclusive de lo que él muchas veces habla en su desesperación de Ucrania. Es decir, ¿cómo puede ser que toda la semana están muriendo miles de ucranianos y miles de rusos? Estamos en el siglo XXI. O sea, ¿cómo puede estar ocurriendo eso? Entonces, lo que tú vas a ver es que en el momento preciso, que yo no te voy a decir cuándo va a ser el momento preciso, porque estamos en una colaboración con un aliado indispensable, que se va a ir viendo las condiciones en que el liderazgo legitimado que tiene Venezuela, que no lo tiene ningún otro país en manos de una autocracia, si Putin cayera hoy, el liderazgo ruso quedó diezmado. A Boris Nemtsov lo mataron, a Navalny lo mataron, a Kasparov se fue y no continuó su cuestión política. A pesar de todo lo que ocurrió, de que 9 millones de personas se fueron, Edmundo y María Corina estuvieron en Venezuela para hacer campaña y miles de voluntarios trabajaron frente a una dictadura para demostrarlo. Esa tenacidad, ese como principio de lo que se requiere para reconstruir un país, no lo tienes en ningún otro lado. Y los Estados Unidos no es que lo entiende, lo celebra. Ahora, ¿cómo lo expresa Trump? Como te digo, no voy a entrar a la discusión. Yo no soy el que escribe los discursos, yo no tengo acceso a asesorarlos como él habla,
pero sí entiendo lo que está ocurriendo por debajo, que niega, por cierto, esa nota que circula el señor Francisco Poleo, con una supuesta erudición, diciendo que no, que se le presentaron planes y que eso no funcionó. Eso, sin entrar en ningún detalle, sin entrar en develar nada, eso es falso de la A a la Z. Las comunicaciones entre el equipo de María Corina y las personas adecuadas en cada tema en la administración Trump son constantes, son efectivas y han generado un gran respeto porque ellos entienden contra qué estamos luchando. Y que hay muchas cosas que no se pueden hablar, hay personas que no se pueden designar, hay personas que están en Venezuela que van a ocupar papeles en un gobierno futuro, pero no las puedes designar, no las puedes poner a hablar ni a ser voceros, porque estamos frente a una dictadura que hace 360 días secuestró al hijo del presidente Edmundo González y al día de hoy no se sabe. Cuando Delcy Rodríguez ayer decía, quiero fe de vida del presidente Maduro, que no es presidente, del dictador Maduro, y la fe de vida de Rafael Tudares, ¿dónde está? A los 360 días nadie sabe cuál fue el crimen de Rafael Tudares. Enamorarse de la hija de Edmundo González, un notable diplomático venezolano. Ese fue todo su crimen. Y no sabemos al día de hoy dónde está. Y sin embargo sabemos que fue sentenciado a 30 años de cárcel. Entonces vamos a enseriarnos, vamos a entender que María Corina nos trajo hasta donde nos trajo. Edmundo jugó un juego increíble y es el presidente y está íntegro. Y con lo que le hicieron al hijo, al yerno, que pensaban que le iban a doblegar, eso fue todo lo contrario. Edmundo González es más fuerte hoy en día porque sabe que la única forma de que sus nietos pueden ver a sus padres es si esto cae. Por lo cual, él sabe que no hay una negociación, él sabe que no existe ninguna posibilidad con estos secuestradores de llegar a nada. Entonces, calma. Estamos lidiando con algo muy complejo, ¿okay? Y comunicacionalmente manejado quizás de forma muy torpe. Pero ese es el presidente de los Estados Unidos. Ese es lo que hay. ¿Okay? Si uno lo analiza y lo ve y sigue la cosa, es fácil separar entre el discurso y lo que termina haciendo. Bueno, él puede decir que las compañías petroleras van a llegar a Venezuela, pero si no hay condiciones no van a ir. Él no puede obligar a una compañía petrolera de invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, donde el gobierno no lo respeta a nadie. Por lo cual hay que crear todas esas condiciones y eso lo entienden. En la forma que él lo vende a su base es una forma tosca y bruta, pero las empresas petroleras, que son empresas públicas que responden a unos accionistas y que toman decisiones racionales, invierten de forma racional, no porque alguien le dice, métanse, esto está en manos de unos malandros, aquí no hay reglas, yo voy a imponer las reglas, y eso no va a ocurrir. Entonces, vamos a ver el desarrollo de esto en fases, en tiempo, y yo creo que el tiempo va a ser mucho más corto, porque como dije anteriormente, la señora Delcy Rodríguez, a quien mucha gente vendió como una persona moderada, capaz de hacer una transición, le han dado una tarea que yo puedo asegurar aquí, sin entrar en detalles de cuál es la tarea, que ya sabe que no la puede cumplir. Ya sabe que lo que le pusieron como asignatura es imposible para ella cumplirlo. Pero estamos quemando etapas. Ahí está también Diosdado Cabello, no sabemos cuál va a ser también su futuro, el de Vladimir Padrino, y estas horas serán clave de aquí en adelante. Paciencia es el mensaje de Pedro Mario Burelli, entendiendo cómo esta transición buscaron que fuera de manera coordinada y evitando también fugas de sangre de los mismos venezolanos. Don Pedro Mario Burelli, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder contar con usted. Ya no le vamos a quitar más tiempo. Un análisis profundo, interesante, desde la mentalidad de los Estados Unidos como país, la institución militar, la del presidente, su personalidad y cómo desde Venezuela hay que empezar a interpretar estos hechos, que no dejan obviamente de generar todas las preguntas posibles. Muchísimas gracias al directivo de PDVSA, de uno de los analistas más agudos que podemos tener para entender hacia dónde va esto. Muchísimas gracias, Pedro Mario. Vamos a seguir informando sobre lo que hoy suceda y haciendo el recuento de esa impecable operación militar de ayer.
Muchísimas gracias.